desde que en el 2015 me puse a emprender con Guide Dog, decidí que sería una buena idea explicar cómo iba siendo ese proceso de creación de una startup como la de Guide Dog a través de un podcast, a través de No es Asunto Vuestro. Durante estos 5 años, aunque ha habido algún parón por el medio, he ido haciendo un podcast, he ido cambiando de días, pero he ido haciendo más o menos regularmente un podcast en el que he ido explicando pues, las batallitas y lo que me iba encontrando durante ese proceso. El formato que ha tenido No es Asunto Vuestro ya lo conocéis. Había bastantes malabarismos, por decirlo así, y intentaba esforzarme por encontrar historietas, por hacer un pequeño storytelling, por añadir músicas. Últimamente habréis notado que he bajado el ritmo de publicación de estos podcasts, y la razón es porque me he sentido un poco exprimido por el formato. Tengo como la obligación de encontrar temas que tengan cierto peso y además, como sabéis, el formato de No es Asunto Vuestro pues tenía bastante edición y había ciertamente un curro detrás. Y eso en los últimos meses me ha impedido, ese formato me ha impedido poder publicar tanto como a mí me gustaría, porque me cuesta encontrar qué se merece, qué cosas, qué temas se merecen ser explicados con ese formato y me cuesta también encontrar las historias y la idea de la edición para esos episodios. Y por contra, tenía muchas ganas de seguir compartiendo mis experiencias y lo que he ido aprendiendo y las cosas que voy descubriendo mientras monto Guide Dog y mientras sigo haciendo crecer Guide Dog, porque me siguen pasando cosas y creo que siguen siendo unas experiencias interesantes de contar. Y por eso, el otro día, hablando con mi amigo Adrià, me dijo una cosa que me ha hecho darle muchas vueltas y es lo que te pasa es que estás exhausto de ese formato, por decirlo así, cambia el formato y así podrás seguir haciendo contenidos y podrás seguir colgando podcasts regularmente. Y eso es lo que he hecho, o eso es lo que voy a intentar hacer a partir de ahora. A partir de ahora, No es Asunto Vuestro será un episodio semanal que publicaré los viernes y en el que me voy a poner delante de este micro y delante de esta cámara porque sí. Ahora No es Asunto Vuestro en abierto, también son vídeos de YouTube. Y como digo, me voy a poner delante de este micro y delante de esta cámara una vez a la semana y voy a intentar compartir en un formato mucho más raw. Sencillamente me voy a poner aquí delante sin edición y sin ningún malabarismo y voy a intentar compartir cosas que creo que a lo mejor, no lo sé, tal vez os puedan ayudar o gustar o lo que sea. Seguro que hoy no será el mejor de estos episodios porque aún estoy pendiente de 1000 cosas que no sé cómo van a salir, pero tengo ganas de hacerlo, me lo paso bien haciéndolo y cuando hago algo es porque me lo paso bien haciéndolo, así que voy a intentarlo, a ver qué os parece a vosotros. Y hoy he querido comenzar a hablar precisamente de cómo montar un podcast de suscripción, un podcast de pago. Yo lo he hecho, he visto a alguna gente a mi alrededor que lo ha montado y os voy a decir qué posibilidades hay y cómo lo podríais hacer. Creo que estamos viviendo un momento brutal para esto mismo. Habla todo el mundo de la passion economy, que sencillamente es compartir aquello que te apasiona, ¿no? Generalmente relacionado con el trabajo. Y ahora es un momento fantástico para hacerlo, porque las grandes plataformas como Netflix, HBO, Disney, etcétera, y otros tipos de plataformas nos han acostumbrado a comenzar a pagar por aquellos contenidos que queremos ver y ahora están haciendo una nueva industria, por decirlo así, de gente que comparte contenidos, gente que no están dentro de la industria, que sencillamente son freelancers o gente en sus casas que comparten aquello que les apasiona. Y hemos estado muchos años consumiendo como audiencia estos contenidos de manera gratuita, pero ahora, como las plataformas grandes nos han acostumbrado a que vale la pena pagar por algo que nos gusta, también comenzamos a pagar por otro tipo de contenidos como este que estoy haciendo yo hoy. Así que como creo que es un momento fantástico para que comencéis, si no lo habéis hecho ya, a compartir aquello que os apasiona e incluso comenzar a pensar en la posibilidad de que tal vez podríais comenzar a cobrar por estos contenidos, he creído que una buena forma de hacerlo es explicaros cómo he montado yo mi podcast premium y qué posibilidades hay para hacerlo, desde un poquito más complicadas a mucho más sencillas.
¿Cómo tengo montado yo No es Asunto Vuestro? No es Asunto Vuestro, ya sabéis que es este podcast, ahora también un canal de YouTube que se emite en abierto de tanto en tanto, pero ahora será cada semana, y en el que os explico pues la evolución de Guide Dog, etc. Y luego hay una parte premium en la que también ha ido cambiando el formato, pero que ahora mismo son unos masterminds con 6 invitados, donde cada semana hablamos de sus proyectos y de los míos, de Guide Dog, de No es Asunto Vuestro, de Nordic Wire, de Overgroups, de Postal Metrics, etc. Luego os hablaré más de quiénes son estos invitados y de qué hablamos concretamente con ellos, pero cómo tengo montado el podcast de No es Asunto Vuestro. No es Asunto Vuestro ahora mismo es un WordPress, ¿vale? Y tú en WordPress puedes utilizar algunos plugins que te permiten crear un podcast de suscripción. En primer lugar, hay el plugin que se llama PowerPress, que te permite crear un podcast dentro de tu implementación de WordPress. Un podcast normal que puede ser en abierto y puede ser encerrado si utilizas otro plugin que se llama Restrict Content Pro. Este plugin lo que hace es restringir algunos de los contenidos que están dentro de WordPress y también te permite restringir el feed, que será el feed de tu podcast premium, que la gente luego podrá escuchar en todas sus aplicaciones, las que más se utilicen, en Apple, en Google, en la que utilicéis, Overcast, etc. Es un feed premium que funciona con contraseña y tu password. Si tú estás pagando en la web, podrás poner esa contraseña y esas credenciales en tu app y podrás escuchar ese podcast premium, ¿vale? Así es como lo tengo montado en No es Asunto Vuestro. Es ciertamente un poquito más complicado, yo soy un poco inútil en este aspecto y he tenido que pedir ayuda a mis developers. Si lo queréis tirar por ahí y me queréis enviar un correo y preguntar quiénes son estos developers, yo os pongo en contacto con ellos y ellos os ayudarán a montarlo. Pero hay soluciones más sencillas. Por ejemplo, una bastante conocida es Patreon. Patreon es un sistema que a mí no me gusta mucho por su filosofía, porque representa que la gente no está pagando por un contenido extra o por un contenido premium, sino que te están dando como unos tips por aquel contenido que haces, ¿vale? Y tú ahí también puedes crear contenidos que están en abierto y contenidos que están en cerrado. Los Patreons, los patronos, pagan por ese contenido y tú a cambio les das. Es una manera fácil de hacerlo, pero tiene muchos fees y además es una plataforma muy en general, no va en concreto a los podcasts. Y ahora os explicaré la plataforma más sencilla que podéis utilizar para crear un podcast de premium, un podcast de pago, un podcast de suscripción en 2021. Y es mumbler.io. Mumbler, ¿vale? .io. Mumbler es una plataforma que además han creado dos amigos que se llaman Paul y Corti, que te permite súper fácil crear tu podcast de suscripción y que la gente entre a través de esta landing que te crea Mumbler y se suscriba a tu podcast y tú le puedes poner el precio que quieras y luego tus oyentes podrán escuchar tu podcast en cualquier plataforma de la misma manera que os explicaba antes con el sistema de WordPress. Tú podrás poner tus precios, podrás crear tu landing, podrás ponerle la cover que quieras, podrás crear tu descripción del podcast y además no solo eso, sino que podrás crear un feed en abierto para que la gente conozca ese podcast y se acaben suscribiendo al premium y un feed encerrado, un feed premium. Si estáis pensando en crear un podcast de suscripción, que yo creo que ahora es ciertamente el momento porque estamos ahora mismo la gente que está apuntada, y ahora os hablaré de otros podcasts de suscripción, la gente que está apuntada son los early adopters. Pero, ¿qué quiere decir? Si hay gente que está dispuesta a pagar los podcasts, quiere decir que irremediablemente en un año, en 2 años, habrá un montón de audiencia que ya no le explotará la cabeza cuando piensen que van a pagar por un podcast. Si lo pensáis, hace 5 años, cuando nos bajábamos todo de internet y nos decían que acabaríamos pagando 20, 30, 40 euros por 3 o 4 plataformas de streaming, les decíamos que estaban locos, que nosotros solo nos gastábamos 15 euros o 20 euros en cerveza y en un croissant, pero no, en contenidos no. Pues ahora mismo le pasa a mucha otra gente con el tema de los podcasts premium. Pagar por un podcast si siempre han sido gratis, o pagar por entrar a un periódico si siempre ha sido gratis. Pero esto está cambiando, por lo tanto, ahora es el momento de crear un podcast, de comenzar a crear una gran audiencia y quién sabe si en un futuro no muy lejano podréis comenzar a vivir de aquello que os apasiona, de explicar aquellas cosas que os apasionan. Tal vez si habéis llegado hasta aquí y no habéis oído nunca hablar de No es Asunto Vuestro y que No es Asunto Vuestro también tiene un podcast de suscripción, os diráis, pero podcast de
de pago, ¿de verdad los hay? Sí, los hay. Yo estoy apuntado a muchos de ellos. Por ejemplo, el Weekly de Emilio Cano, Bootstrapeando un podcast de la gente precisamente de Mumbler, el Así lo hacemos de Joan Boluda y Alex Martínez Vidal. Hay un montón de podcasts que están creciendo y les está yendo muy bien. Gente que tiene, me dejaba La Manzana Mordida, gente que tiene muchos suscriptores, no os lo podéis llegar a imaginar. Estamos hablando de centenares de suscriptores, en algunos casos más de 500 suscriptores que están pagando cada mes para escuchar un podcast. Si queréis probar uno, por ejemplo, os podéis apuntar en noesasuntovuestro.com. ¿Qué hacemos en noesasuntovuestro.com? Son unos masterminds en que cada semana viene un invitado, gente tan potente como Xavi Robles, que es el manager del Rubios o de Ibai, Raúl Gimós, que es el jefe de comunicación de Andrés Iniesta, el diseñador Alex Martínez Vidal, Fernando del Moral, que tiene más de 1 millón de suscriptores en YouTube, Emilio Cano, que también nos está explicando su experiencia con su podcast Premium, por ejemplo, y todos sus otros podcasts en abierto, o el desarrollador Carlos Tenor, que está lanzando Podstatus, una herramienta de estadísticas de podcast. Bueno, chicos, no sé qué os parecerá este nuevo formato. Sé que muchos echaréis en falta las musiquitas y la edición y las historietas del otro. No digo que no vuelvan nunca más. Sencillamente yo creo que cuando me salga de dentro y cuando lo tenga dentro y lo tenga que sacar, lo volveré a hacer, pero no quería dejaros huérfanos de contenidos durante tanto tiempo y por eso he creído que este formato a lo mejor nos puede ayudar a todos y creo que tengo una lista de temas muy chulos de los que hablar, de mis experiencias con Guide Dog y con todos mis otros proyectos. Si queréis saber un poco más, apuntaros en noesasuntovuestro.com. Nos vemos la semana que viene, el viernes que viene. Chao.